As the science of nutrition has evolved, we now have compelling evidence of the critical role it plays in health and disease. The impact of nutrition is greatest during early life, where it has a substantial influence on growth and development. Despite the vital importance of nutrition in long-term health, it often remains a low priority within the training and continuous education of healthcare professionals. To gain new knowledge for healthcare professionals is a real challenge today. Even old, experienced colleagues feel it is important to improve knowledge. With such a varied level of formal education globally and a multitude of different demands on their time and energy, how can busy healthcare professionals locate trusted nutrition information? Nestlé Nutrition Institute website offers the opportunity to do a one-stop shopping of not only classical nutrition but also coming events and what's going on. The Nestlé Nutrition Institute is a one-stop, unbranded nutrition education and information hub. We work with leading experts globally to further the science and share that knowledge through our websites, which are available in multiple languages and on any device. I'm really so impressed by the amount of material that is pulled together in a very neutral way that is made available for a whole range of disciplines, for nutritionists such as myself, for dietitians, for pediatricians, gastroenterologists. As a registered user, you can view or download published articles and PubMed indexed publications across a range of different nutrition topics. Access exclusive online e-learnings and training materials. And receive the latest news and personalized information direct to you, whenever, wherever. Join the NNI today. Hola, buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión del mes de agosto de nuestra Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito la dinámica de la presentación. Y bueno, únicamente quería darles la bienvenida. Espero que el tema que toquemos el día de hoy sea de su interés. Tenemos a dos distinguidas y aparte expertas profesoras en el área. Y para tal motivo y la presentación quisiera pasarle la palabra al doctor Daniel Ibarra Ríos, que es nuestro vicepresidente. Dani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y yo los dejo y los veo más tarde en la sesión de preguntas y respuestas y comentarios, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Lara. Estamos viviendo una época muy emocionante en la medicina perinatal. Cada vez hay más avances y tanto médicos materno-fetales como neonatólogos adquieren mayor entrenamiento y especialización en ramas específicas. Tal es el caso de lo que vamos a hablar hoy en la neuromonitorización fetal y neonatal. Vamos a empezar con la doctora Carmen Julia Gaona Tapia. Ella estudió medicina en la Universidad Panamericana, ginecología y obstetricia en la Gineco 4 en el Hospital Luis Castelazo Ayala del Seguro Social. Hizo la subespecialidad de medicina materno-fetal en La Raza y un perfeccionamiento en neurosonografía fetal en el Zuraski Medical Center en Tel Aviv, Israel. Es miembro de la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, del American College of Obstetricians and Gynecologists, de la Fetal Medicine Foundation y del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Ella es profesor titular de la especialidad de la rama de medicina materno-fetal en La Raza, está a cargo de la clínica de neurología fetal y también trabaja en Medicina Fetal México con sede en Ciudad de México, directora de Panorama Fetal. Y en la parte de neonatología, la doctora Nev Morales Barquet no necesita mayor introducción. Ella estudió medicina en la Universidad de La Salle. Después hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología, donde también hizo el curso de alta especialidad en cuidados intensivos neonatales. Es instructora de diferentes cursos como el ACORN y reanimación neonatal. Ha recibido diversas capacitaciones en el extranjero, incluyendo una estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Gregorio Marañón en Madrid, España,
y un Observership in Neonatal Intensive Care Unit en Bruselas. Trabaja como jefe del Departamento de Cuidados Intermedios en el Instituto Nacional de Perinatología y es nuestro presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección Neonatología. Adelante. Agradezco la invitación al doctor Gabriel Lara y al doctor Daniel Ibarra para estar el día de hoy en esta charla que lleva por título Neuromonitorización fetal. Soy Carmen Julia Gaona Tapia, soy subespecialista en medicina materno-fetal y cuento también con un perfeccionamiento en neurosonografía fetal realizado en Tel Aviv, Israel. Dentro de los objetivos de la charla vamos a hablar un poco sobre el desarrollo del sistema nervioso central fetal, cuáles son los patrones de maduración cerebral normales que pueden ser valorables de forma prenatal. Vamos a hablar también un poco del cerebro fetal y cómo este es un paradigma cambiante semana a semana anatómicamente hablando. También vamos a tocar qué hay de nuevo en la monitorización neurológica fetal, que va más allá de lo que conocemos como el registro cardiotocográfico y el perfil biofísico de Manning. Y por último, vamos a hablar sobre el ojo fetal y una visión hacia el futuro. A manera de introducción, sabemos que el conocimiento emergente del neurodesarrollo prenatal humano refleja la complejidad de la maduración funcional progresiva en el sistema nervioso central fetal. Los cambios en el comportamiento y en la actividad eléctrica fetal son parte de esta complejidad. Desde el punto de vista neuroanatómico, el desarrollo intrauterino del sistema nervioso central va a consistir en 4 procesos de desarrollo que están bien descritos y son la neurogénesis, la migración neuronal, la sinaptogénesis y la mielinización. Los estudios en el último siglo han demostrado que el desarrollo del sistema nervioso central involucra tanto lo estructural como lo funcional, y ahora se reconoce que el desarrollo de los sistemas motor y sensorio-perceptual son funcionales incluso mucho tiempo antes de que hayan completado su maduración, y que varias contribuciones de experiencias y desarrollo del comportamiento pueden operar prenatalmente también como lo hacen al nacimiento. Se ha sugerido también que el desarrollo del cerebro está influenciado por diferentes factores. 1, la dotación genética. 2, los efectos de la epigenética del ambiente, así como de la actividad neuronal endógena o espontánea del mismo feto, y por la estimulación de los órganos motores y sensoriales por los estímulos físicos y químicos que llegan también hacia el feto. La arquitectura y las capacidades funcionales de los principales sistemas de neurotransmisión se establecen en edad gestacional temprana, aunque hasta el momento sean poco comprendidos. La expresión funcional consiste en una variedad de patrones de comportamiento de la vida fetal hasta la vida neonatal, conforme se va llevando a cabo la maduración del sistema nervioso central. Actualmente no se puede determinar si el feto es capaz de responder a estímulos no solo como reflejo. La mayoría establece que es necesario que exista la maduración del aparato neuroanatómico para poder tener una percepción a nivel cortical. El desarrollo del sistema nervioso central va a iniciar entre la semana 2 y 3 de gestación con la fusión y el doblamiento del ectodermo para la formación del tubo neural. Para la semana 4 de gestación vamos a contar con 3 vesículas principales cerebrales, las cuales se van a convertir en el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Del procéfalo van a emerger 2 vesículas, el diencéfalo y el telencéfalo. El telencéfalo va a ser uno de nuestros protagonistas en esta charla, ya que es de aquí de donde surge la corteza. Hacia la semana 5 y 6, los neuroblastos o precursores neurológicos van a proliferar de forma rápida hacia la zona ventricular y subventricular. Zona ventricular y subventricular. Esta también conocida como matriz germinal. Y a estas semanas, las neuronas que están localizadas en la capa cortical, reconocida de primera instancia, va a llevar el nombre de preplaca. La preplaca va a formar la conexión sináptica inicial. Esta capa es el blanco sináptico para las proyecciones neuronales que se van a llevar a cabo desde el tálamo, que se va a encontrar en desarrollo, y el tallo cerebral, formando así un circuito muy primitivo, cortical, pero este ya va a estar activo. Esta actividad cortical temprana está moderada probablemente ya por las aferentes monoaminérgicas del tallo cerebral y aferentes colinérgicas del cerebro anterior. El sistema córtico-espinal o epiramidal es el sistema motor principal que va a mediar los movimientos corticales. Por lo tanto,
El tracto corticoespinal se va a originar de una placa cortical inmadura para esta edad, llegando a la médula oblongata hacia la semana 10. Mientras tanto, a la semana 12 de gestación, inicia la migración neuronal que va a culminar o va a tener auge en la semana 20 de gestación, teniendo aquí en conjunto la segunda fase de sinaptogénesis que toma lugar entre la semana 12 y 17 en la corteza. Los estudios neuroembriológicos muestran que los sistemas sensoriales se desarrollan en la gestación temprana y siguen una secuencia establecida. Vamos a tener que se va a formar primero el sistema somestésico, donde se va a incluir la sensibilidad táctil y nociceptiva, seguido por el sistema quimiosensorial, aquel encargado del gusto y el olfato, el sistema vestibular y auditivo y finalmente el sistema visual por su complejidad. Los receptores sensoriales cutáneos los vamos a encontrar desde la semana 7.5 y se ha encontrado que incluso el bulbo olfatorio está presente de la semana 4.5. Desde la semana 14 vamos a encontrar papilas gustativas y para la semana 15 ya va a haber una sinapsis entre los cilios y las células internas del oído interno. Hacia la mitad del embarazo se va a completar la formación de la córnea. Y sabemos que desde la semana 7 de gestación existen movimientos embriónicos coincidiendo con la formación de las primeras sinapsis y la actividad eléctrica cerebral, que para la semana 16 van a estar presentes casi todos los movimientos que caracterizan a un feto de término. Al inicio del segundo trimestre, la subplaca es visible como una capa pobre en células, pero va a ser rica en fibras que se encuentran tanto en la zona intermedia y en la placa cortical. Esta va a representar la llave de la conectividad en el sistema neocortical. Entre la semana 18 y 22, las neuronas de esta placa van a recibir aferentes preliminares visuales y somatosensoriales que van a venir desde el tálamo, aferentes colinérgicas del cerebro anterior y aferentes monoaminérgicas del tallo cerebral. La actividad eléctrica cortical va a estar observada en la semana 19, mientras que el tracto espinotalámico se va a formar hacia la semana 20. En la semana 17 es en la que ocurre la decusación de las pirámides del tracto corticoespinal y aquí también ocurre el refinamiento sináptico, un efecto llamado como el Big Bang sináptico hacia el final del trimestre y finalizando a los 12 meses postnatales. Okay. Ya hacia el tercer trimestre de gestación va a ocurrir la mielinización del tracto corticoespinal y del espinotalámico hacia la semana 25. Para la semana 29 ya va a existir una conexión funcional entre la periferia y la corteza funcional, demostrando así la percepción del dolor. Conforme las neuronas completan la migración, van a extender axones y dendritas hacia compañeros sinápticos apropiados para que ocurran este tipo de conexiones. Y con estas conexiones transitorias se va a iniciar la disolución de la subplaca hacia la corteza prefrontal y otras áreas de asociación hacia los 6 meses de vida postnatal. La placa cortical adquiere aquí de forma incrementada características organizacionales ya de una corteza cerebral madura. Y para la semana 32, la corteza presenta ya características de un adulto, teniendo aferentes de la mayoría de los sistemas principales de neurotransmisores. Va a existir una sincronía entre los dos hemisferios cerebrales entre la semana 34 y 35, con un incremento de la masa blanca mielinizada que va de un 1% hasta un 5%, lo cual es observado por una imagen de resonancia magnética, al igual que la confirmación de la respuesta fetal al sonido y a la luz. También durante el tercer trimestre va a ocurrir la mielinización de los tractos y este va a estar demostrado por la funcionalidad e integración de los sistemas sensoriales fetales. El feto es capaz no únicamente de sentir y reaccionar a estímulos ambientales, sino a aprender y a reconocer. Hay estudios que reportan que al introducir sacarosa en el líquido amniótico se va a observar un incremento en la deglución fetal y esta va a disminuir ante un estímulo o un sabor desagradable. Esto ocurre precisamente a partir de la semana 34. El sistema auditivo ya para el tercer trimestre o a finales del tercer trimestre está bien desarrollado. Y el inicio de la audición se va a dar prácticamente a partir de la semana 29.
encontrándose ya a partir de aquí igual que en la vida postnatal, a diferencia del umbral, que es más elevado y una latencia de respuesta más lenta que va a presentar en la vida postnatal. Una nueva respuesta al estímulo auditivo va a surgir aquí, ya que va a modificar la frecuencia cardíaca en respuesta al sonido. El desarrollo cerebral va a mostrar un avance importante en las redes de neuroconexión funcionales. La actividad neurológica fetal va a progresar de ser una actividad indiferenciada hasta estados organizacionales del sueño principalmente, indicando que las neuronas del área corticotalámica y el tallo cerebral ya funcionan. Por último, tenemos aquí una línea del tiempo de los procesos neurobiológicos que ocurren en el telencéfalo y la conectividad sensitiva y motora durante la ontogenia humana. Se encuentran remarcados los eventos de más importancia durante el desarrollo fetal neurológico, como es la proliferación neuronal en la semana 5, la migración neuronal que la vemos entre la semana 8 y 9, la conexión sináptica que se encuentra también desde la semana 4.5, hablábamos que era un circuito activo primitivo, y la mielinización que va a llevar el auge a partir de la semana 20, encontrando ya una corteza madura hacia la semana 29 y diversos haces de conexión. Ahora, la primera publicación científica que hablaba de la motilidad fetal humana fue por el obstetra Erdkram en 1837, y siendo ya publicada como un tratado hacia 1885 por otro obstetra, Preyer. La posibilidad de observar al feto en su ambiente intrauterino fue facilitada hasta 1970 con la introducción del ultrasonido de 2 dimensiones. Las primeras investigaciones se llevaron a cabo por obstetras. Uno de los más conocidos de la época es de Vries, en conjunto con neurólogos también de época. A partir de esta fecha se inició con el estudio de los hitos en emerger y en el desarrollo de la actividad fetal motora, su continuidad posterior al nacimiento y su relación con otros parámetros de bienestar fetal. Los procedimientos que se observan se datan de la siguiente manera, encontrando patrones de movimiento específico y no específico, aquella evaluación que se realizaba de forma cuantitativa y cualitativa, los estados de comportamiento y cuánto duraba la observación de todos estos descritos previamente. En la parte que corresponde al patrón de movimiento específico están incluidos los movimientos oculares y los movimientos respiratorios. ¿Qué es como tal o qué fue evaluado como tal durante el patrón de movimiento específico? Bueno, era el patrón como tal de un movimiento para una sola parte del cuerpo que participa de forma activa en el movimiento, iniciación y continuación del mismo. En cuanto a la evaluación cuantitativa y cualitativa, la forma cuantitativa está basada en la disponibilidad de datos numéricos para cada patrón de movimiento examinado, muy pocas veces reportado realmente, y la forma cualitativa está basada en la descripción de la velocidad y la amplitud del movimiento. En cuanto a los estados de comportamiento, están descritos los movimientos oculares, los movimientos gruesos no específicos, y también se describieron 4 patrones de frecuencia cardíaca fetal, así como 4 estados de comportamiento fetal con diferentes niveles variables de actividad motora categorizados del 1F al 4F, siendo el 1F observar poco movimiento o prácticamente al feto en una especie de stand-by, un 2F presentando movimientos activos, presenta movimientos oculares, movimientos gruesos, se estira y tiene movimientos de retroflexión y movimiento de extremidades. El 3F es un patrón de movimiento más activo que el 1F, presentando tanto movimientos oculares muy vigorosos sin movimientos gruesos. Y el 4F está descrito como un patrón de movimiento muy activo, presentando actividad vigorosa y actividad que continúa, se presenta de forma continua e incluso presenta rotaciones del cuerpo completo. En cuanto a la duración de la observación, fue dividida en 4 grupos, menos de 15 minutos, entre 16 a 59 minutos, más de 60 minutos y tiempo desconocido. Esto descrito desde 1970. Cuando hablamos de los hitos fetales, en cuanto a la motilidad fetal normal, vamos a tener estos 4 diferentes patrones. Se va a hablar del inicio de los patrones de movimiento, de estados de comportamiento y ritmo diurno
como aquellos patrones de movimiento emergentes. Vamos a hablar de patrones de desarrollo cuando observamos cómo los aspectos van a ir progresando conforme la edad gestacional. Vamos a hablar de patrones de movimiento de continuidad cuando existe una consistencia entre el aspecto fetal y el aspecto neonatal de movimiento. Y vamos a hablar de patrones de relación cuando ésta se presenta entre aspectos motores, así como entre estos parámetros motores y otros parámetros que examinan el bienestar fetal, que van a incluir el flujo sanguíneo y los patrones de frecuencia cardíaca fetal que estuvimos platicando previamente. Para los movimientos emergentes, que van a empezar entre las semanas 7 y 8 de gestación, es en donde vemos los principales que van a ocurrir como desplazamientos de ambos polos del feto, que van a ir de cabeza a rabadilla. Más avanzada la gestación, se van a dividir por semanas y vamos a ver que son 16 los patrones de movimiento establecidos. Esta clasificación es la clasificación de De Vries y es la que se utiliza tanto para recién nacidos pretérmino como de término. Cualitativamente hablando, todos los patrones de movimiento específico son similares antes y después del nacimiento, aunque posterior al nacimiento la fuerza de gravedad puede afectar a algunos, haciendo que los movimientos del feto sean más fluidos y más elegantes. Cuantitativamente hablando, la tasa de movimiento entre las 38 y las 40 semanas muestra una continuidad en las 2 a las 4 semanas de vidas postnatales. En cuanto a la relación, hay estudios que reportan la influencia de la motilidad en los parámetros de flujo sanguíneo, principalmente en los índices de pulsatilidad de la arteria umbilical, la cual vemos reflejada en una de las imágenes, la aorta descendente y la carótida interna, que también la vemos reflejada aquí. Siendo esto un punto interesante, lo altamente relacionados y modulados que está la velocidad del flujo sanguíneo fetal y el movimiento en fetos sanos. Es aquí en donde todavía existe el cuestionamiento de si podríamos hablar entonces de un desarrollo neuromuscular. Pasando ya a un poco de anatomía y más sobre lo que nosotros estamos acostumbrados a valorar día a día, es reciente la publicación por el White Journal sobre las guías de evaluación del sistema nervioso central en primer trimestre. Contamos ahora con dos, una se publicó en septiembre de 2020 y la última en marzo de 2021, en las cuales están descritas al menos 10 planos a evaluar durante el primer trimestre. Anterior a estas publicaciones únicamente contábamos con las guías del segundo trimestre que datan de 2007 aproximadamente, en donde la evaluación del cerebro se llevaba a cabo únicamente durante la evaluación morfológica de segundo trimestre como tal, realizando una neurosonografía básica. En la imagen se muestran 4 diferentes tomas del cerebro fetal en la semana 12, en donde es valorable ver más allá de lo que se describía antes como una mariposa. Tenemos aquí la mariposa que está creada o formada por los plexos coroideos. Y es increíble cómo desde aquí podemos ver ya la formación de la corteza primitiva en este lado, que no tiene una forma como tal, no tiene todavía un patrón que puede ser valorable, pero está presente y esto es lo que va a formar la futura cisura de Silvio. Vemos aquí el tercer ventrículo que todavía está a discusión si es tercer ventrículo o una estructura transitoria que se llama cavum velum interpositi. Un poquito más hacia caudal observamos esta estructura que se llama acueducto, conocido también como acueducto de Silvio. Y más abajo podemos observar cuarto ventrículo en comunicación con cisterna magna, recordando que esto es normal hasta la semana 16. Bueno, tomando en cuenta que nosotros realizamos 3 ultrasonidos principales a lo largo de la gestación. En primer trimestre somos capaces de detectar defectos de tubo neural y ya incluso están descritos cómo podemos ir más allá de una acrania, de una holoprosencefalia o incluso de una espina bífida, haciendo diagnóstico de malformaciones de fosa posterior, en donde se incluye el quiste de Blake y la malformación de Dandy Walker. Esto dependiendo de la posición del plexo coroideo del cuarto ventrículo. En el segundo trimestre son planos neurosonográficos muy básicos, únicamente está indicado realizar los axiales,
son 3, los vamos a platicar un poco más adelante, pero hacia segundo trimestre ya tenemos que ver estructuras completas como cerebelo, que cuenta de 3 partes, 2 hemisferios y un vermis. El vermis termina su formación hacia la semana 24. Tenemos que observar aquí también el tallo cerebral, que es posible realizar medición, y el cuerpo calloso, que hasta en el 75% de los fetos termina su formación en la semana 20. Y por último, hacia el tercer trimestre es un estudio que todavía no se realiza de forma rutinaria, por así decirlo, una valoración del sistema nervioso central en donde podemos establecer si existe alguna malformación del desarrollo cortical, datos de hemorragia, reconociendo que el cerebro fetal es muy vascular hacia la semana 32 y ante cualquier cambio de presión pudiera presentar algún tipo de hemorragia. Y bueno, también la sospecha de datos de infección en sistema nervioso central, principalmente ocasionada por citomegalovirus y toxoplasma. Es indispensable saber que anteriormente no estaban descritos muchos planos. Ahora contamos con la evaluación de una neurosonografía fetal avanzada que consta, más allá de planos axiales, contamos con 4 planos coronales y 2 planos sagitales también para su valoración. Esta tiene indicaciones específicas, entre ellas pues que la pareja haya tenido un hijo con alguna malformación del sistema nervioso central previa, embarazos gemelares monocoriales, tener algún feto o algún hijo actualmente con alguna cardiopatía, que la madre tenga antecedente de malformación del sistema nervioso central también. Entonces todavía no se lleva a cabo como rutina. Consideramos que debería llevarse así por lo que hemos platicado de las diferentes malformaciones que se podrían diagnosticar a esta fecha. Tenemos aquí los 3 planos axiales principales que se evalúan en una neurosonografía básica: el transtalámico, el transventricular y el transcerebelar, donde prácticamente hablamos de estructuras que tenemos que ver a esta edad gestacional. Un poco más allá de estas estructuras es la cisura parieto-occipital, que es esta, y la cisura de Silvio, que va a tener también una escala gradual semi-cuantitativa que vamos a ir valorando a través de la gestación para poder hablar de un desarrollo cortical adecuado para las semanas de gestación. Y en esta imagen vemos los cortes coronales completos de una neurosonografía avanzada. Contamos con 4: transfrontal, transcaudal, transtalámico y transcerebelar, en lo cual nos va a servir mucho para valorar sobre todo los patrones de circunvolución, la cisura de Silvio, los giros frontales. Aquí podemos ver los 2 surcos olfatorios y el giro del cíngulo también, el surco del cuerpo calloso y las astas frontales. Si nos metemos todavía un poco más en la valoración que se puede realizar por vía ultrasonográfica, es posible hacer una evaluación del tejido periventricular y de esta manera poder ver la migración tanto radial como tangencial de las neuronas que van a llevarse a cabo. Hay también datos de cómo valorar la cápsula interna y ya que hay patologías que incluso pudieran originarse de estas estructuras. Ahora, ¿qué otros estudios podemos emplear o tomar en cuenta para una complementación o para una monitorización neurológica actualmente? La imagen por resonancia magnética fetal, si bien no es una herramienta nueva, la utilizamos como una complementación diagnóstica en el área de neurología fetal. En nuestro país sigue siendo un estudio poco realizado, además de que no contamos con el personal entrenado para la realización e interpretación del mismo. Se emplea de forma importante como un complemento en las malformaciones estructurales del sistema nervioso central, ya que va a aportar un 20% más de información a la que podemos obtener con una neurosonografía detallada o una neurosonografía fetal avanzada.
Sabemos que para el tercer trimestre el cerebro fetal en su mayoría ya no está conformado por agua, como se veía en segundo trimestre. Hacia tercer trimestre abundan los ácidos grasos y de esta manera permite que la resonancia magnética fetal sea un estudio muy bueno para este tipo de malformaciones. Hay estudios también por resonancia magnética en donde se reportan cambios en la reorganización del cerebro, ya sea en fetos pequeños o en fetos con restricción del crecimiento intrauterino, demostrado por las evidencias encontradas en los volúmenes por región, metabolismo cerebral y conectividad. Estos cambios van a correlacionar con el desempeño neurológico y del comportamiento posterior al nacimiento. En la pantalla les voy a poner una imagen por resonancia magnética en donde vemos un feto, donde el diagnóstico por sospecha por parte de nosotros era una agenesia de cuerpo calloso. El feto era femenino, se observaba también una posible polimicrogiria, para lo cual se pidió la resonancia magnética. La paciente se hizo estudio de microarreglos y nuestra sospecha diagnóstica era un síndrome de Aicardi, el cual fue confirmado al nacimiento con ayuda también de la resonancia magnética, la cual apoyó para el diagnóstico de la alteración cortical que presentaba este feto. En la segunda resonancia magnética muestro un feto que inicialmente llegó con nosotros con diagnóstico de ventriculomegalia, la cual fue muy rápidamente progresiva. Esta ventriculomegalia era tan importante y tan severa que destruyó todas las estructuras de la línea media, lo cual nos hizo solicitar la resonancia magnética con la finalidad de ver cómo estaba la modulación de la corteza, qué tan grueso se encontraba el manto cerebral, y de esta manera decidimos que era mejor las complicaciones que pudiera tener relacionadas a la prematurez, a que siguiera la progresión de la ventriculomegalia y se pudiera ver también afectada la corteza cerebral de este bebé. El diagnóstico final fue una esquisencefalia del labio abierto, que recordemos que también está dada por una alteración en la fluidez del líquido cefalorraquídeo. Es así como nosotros empleamos la resonancia magnética para el estudio y para la complementación diagnóstica de las malformaciones del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué otra cosa podemos estudiar en los fetos que pudiera hablarnos o pudiera traducirnos cómo va a estar el neurodesarrollo a largo plazo? Sabemos que hay estudios que empleamos para descartar malformaciones, pero ¿qué hay con lo que se ve en un feto normal o aparentemente normal, o cuando encontramos hallazgos únicos y no sabemos a veces cómo aconsejar a los pacientes? Este estudio se llevó a cabo, fue publicado en este año en el White Journal, en la ISWOG. Es muy reciente realmente. Y bueno, sabemos que la translucencia nucal está muy estudiada para principalmente alteraciones cromosómicas. Es realmente un marcador para lo cual fue hecha. Sin embargo, sabemos que una translucencia nucal aumentada describe o puede hablar de mucho más allá de una alteración cromosómica. Infecciones, alteraciones cardíacas, alteraciones metabólicas, y este estudio demuestra que también está muy asociada o muy familiarizada con una alteración en el neurodesarrollo en recién nacidos que se les dio seguimiento hasta los 2 años de edad. ¿Cómo fue que se empezó este estudio? Bueno, se llevó a cabo un match entre casos y controles, aquellos controles que tenían una translucencia nucal normal y aquellos que tenían una translucencia nucal por arriba del percentil 99 durante la evaluación de primer trimestre o en el estudio genético de primer trimestre. Este estudio en particular va a evaluar el cociente del desarrollo en estos fetos que presentaban la translucencia nucal alterada, empleando a los 2 años del nacimiento el test estandarizado de Brunet-Lezine, que evalúa 4 áreas del neurodesarrollo: la postura, la coordinación, el lenguaje y la sociabilidad.
Dentro de los resultados se observó que el cociente de desarrollo se encuentra en el rango de normalidad esperado a los 2 años de vida en ambos grupos. Sin embargo, fue significativamente menor en el grupo que presentaba la translucencia nucal incrementada. Los hitos del desarrollo fueron similares en ambos grupos, excepto por la asociación de palabras que fue menor en el grupo que presentaba la translucencia nucal incrementada. De igual forma, la coordinación, la sociabilidad y el lenguaje evaluados fueron significativamente menores en el grupo de la translucencia nucal incrementada. Ahora, hablando de estudios que ya conocemos, como el registro cardiotocográfico y su relación con el sistema nervioso simpático y parasimpático, así como el perfil biofísico de Manning y el perfil biofísico modificado, realmente siguen siendo estudios válidos en este momento de la medicina, del avance de la medicina fetal. ¿Será que sabemos cómo interpretarlos? O mejor aún, ¿será que tienen validez en embarazos caracterizados como alto riesgo? Ahora, este estudio también fue publicado recientemente, igual en la misma revista, con la finalidad de que el Doppler fetoplacentario puede impactar en el desarrollo cerebral a largo plazo. Se sabe que la medición prenatal del Doppler fetal de la circulación umbilical y cerebral puede predecir complicaciones perinatales. Es poco claro si las variaciones sutiles están asociadas con el pronóstico neurológico a largo plazo. Y es bien sabido también que el Doppler del umbilical de la arteria cerebral media y el índice cerebroplacentario están asociados con morbimortalidad perinatal y muerte fetal, empleados como intervenciones blanco en embarazos de alto riesgo. En poblaciones de bajo riesgo, un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical incrementado está asociado con un pobre funcionamiento de la memoria a los 12 años, diferencias en el razonamiento general o en el desempeño académico. En este estudio se examinó si la medición del Doppler fetoplacentario está asociado con las habilidades cognitivas y motoras, así como la morfología del cerebro en la infancia. Lo más relevante de este estudio es que se llevó a cabo en la población general, una población poco estudiada por el costo-beneficio del tipo de estudios. La población estudiada llevó a cabo test de inteligencia no verbal entre los 4 y 8 años y posteriormente entre los 8 y 12 años. El test que llevaron a cabo fue el test de finger tapping para medición de las habilidades motoras finas, test en la barra de equilibrio para la habilidad motora gruesa y también se llevaron a cabo estudios complementarios de resonancia magnética. Se observó que un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical en tercer trimestre elevado está asociado con un pobre desempeño motor fino, así como menos taps digitales directamente proporcionales a las desviaciones estándar y también un desempeño motor grueso, así como menos pasos en la barra de equilibrio y conforme se elevaba por 1 la desviación estándar en tercer trimestre, esta se asociaba a un 0.65 puntos más abajo en un test de coeficiente intelectual. Durante el segundo trimestre también ellos observaron que un IP elevado de la arteria umbilical estaba asociado con un volumen cerebral pequeño. Ahora, valdrá la pena que este tipo de estudios se soliciten a todas las pacientes como tamizaje durante el tercer trimestre. Se lleva a cabo un tamizaje de tercer trimestre, pero está principalmente indicado para establecer cómo se va llevando a cabo la curva de crecimiento fetal y tiene la finalidad de detectar fetos pequeños para la edad gestacional o fetos restringidos como tal, ya que sabemos pues que es una de las patologías más estudiadas que se va a llevar a cabo durante toda la gestación en cuanto al neurodesarrollo que va a presentar posteriormente. Ahora, lo que estamos hablando ahorita, posiblemente en donde más esté estudiado el neurodesarrollo sea en los fetos con restricción del crecimiento. La manera de evaluarlos va a ser mediante el Doppler y la frecuencia de evaluación fetal y seguimiento están otorgados mediante el estadio de severidad o gravedad que vayan presentando. Estos bebés van a mostrar características compatibles con la adaptación a largo plazo, teniendo una prevalencia elevada de retraso en el neurodesarrollo. Va a haber un incremento significativo en la profundidad insular
y asimismo se ha observado que tienen una tendencia a la reducción de la profundidad de la cisura de Silvio. La longitud del cuerpo calloso se observa también significativamente reducida en fetos que presentan restricción del crecimiento. Esto también es algo que se acaba de publicar recientemente en 2021. Son estas alteraciones corticales en el desarrollo tanto de la corteza como del cuerpo calloso en aquellos fetos con restricción del crecimiento de inicio tardío, que sabemos que tiene una fisiopatología diferente a aquella que se presenta en fetos con restricción del crecimiento uterino de inicio temprano. Es valorable realmente lo que pudiera suceder si presentamos cuerpos callosos más pequeños de lo normal o si presentan una reducción en la profundidad de la cisura de Silvio. Sabemos bien que estos niños al nacimiento y posteriormente en el neurodesarrollo van a tener incluso volúmenes cerebrales más chicos y van a tener alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el comportamiento, incluso pudieran desarrollar epilepsia por este tipo de alteraciones. Ahora, hablando de los embarazos monocoreales, ¿qué hay de nuevo en la evaluación de estos fetos? Realmente estos fetos llevan un control prenatal completamente diferente a los embarazos únicos y a los embarazos bicoreal biamniótico. Se sabe bien que son muchas las patologías que pudieran complicar este tipo de embarazos: síndrome de transfusión feto-feto, restricción selectiva del crecimiento uterino y secuencia anemia policitemia, por mencionar algunas, las principales. ¿Cómo poder establecer o cómo poder predecir qué fetos van a desarrollar este tipo de patologías? Bueno, está bien establecido ya que en un ultrasonido de primer trimestre en estos fetos una discrepancia de más del 7% en las longitudes craneocaudales de cada uno de ellos pudiera ser un marcador sugestivo que van a presentar o van a desarrollar una restricción selectiva del crecimiento uterino. También está establecido que una discrepancia entre las translucencias nucales de cada uno de los fetos está asociado con un marcador de predicción de síndrome de transfusión feto-feto. Pero realmente sabemos que lo principal que afecta a estos fetos son las conexiones y los cambios hemodinámicos que van a presentar al tener estas conexiones placentarias entre ellos. Cuando existe este tipo de embarazos, se tiene que aconsejar y se tiene que asesorar de una forma adecuada a los padres que van a tener complicaciones y que son bebés que posiblemente van a tener que nacer de forma prenatal. Desafortunadamente, no hay tratamiento expectante más que la cirugía fetal que corte por completo la fisiopatología de cualquiera de estas tres entidades que pudieran ver afectado o dañar como tal el desarrollo neurológico de ambos fetos, que es bien conocido que esto se logra, o bueno, más bien tiene un efecto negativo secundario a estos cambios. Bueno, ya por terminar la charla tenemos en pantalla la distribución de artículos publicados sobre la actividad motora fetal desde la introducción del ultrasonido en tiempo real de 2000 dimensiones. Y ¿qué sería de todos los patrones de movimiento e hitos de desarrollo neurológico fetal descritos en 1970 con las herramientas ultrasonográficas con las que contamos ahora, 3D, 4D? Actualmente en la Clínica de Neurología Fetal de La Raza estamos llevando a cabo un proyecto en donde vamos a emplear estas escalas ya previamente descritas, y parte de los objetivos que se tienen es describir algunos de los hitos emergentes que aún no están estudiados y seguir con ellos de continuidad posterior al nacimiento, que tampoco están como tal confirmados. Es impresionante cómo el auge de este tipo de publicaciones se llevó entre el 70 y el 90 y posterior a ello no se ha publicado más. Me parece completamente interesante cómo seguimos con los registros cardiotocográficos, porque se sabe que más allá del movimiento que pudiera percibir la madre, el feto puede estar viviendo cualquier cosa
intrauterinamente hablando. Es más, pudiera tener movimientos oculares o pudiera tener alguna malformación, pero como se mueve, creemos que todo está bien. Una última pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos es si el feto puede aprender. Existe una gran evidencia de que el feto aprende mediante habituación, condicionamiento clásico y aprendizaje por exposición. Incluso hay funciones valorables de la memoria fetal como práctica, reconocimiento, apego hacia la madre, en cuanto empieza la lactancia también, la adquisición del lenguaje. Considero que la importancia en este tema radica en si tiene algún beneficio en la vida postnatal el aprendizaje que el feto pudiera tener en vida prenatal, ya que también está descrito que a los 21 días post nacimiento la memoria fetal desaparece. Incluso nosotros sabemos que para poder tener algún recuerdo es necesario haberlo visto. Y ¿qué es lo que posiblemente el feto pudiera ver dentro con los movimientos oculares que presenta? ¿Pudiera ser recuerdos de memoria como tal? Y bueno, mensaje que deberíamos de llevar a casa es que el desarrollo neurológico fetal humano es un proceso temprano, es un proceso complejo y un proceso sofisticado. La evaluación motora sonográficamente no ha sido posicionada como rutina, que es un punto que creo que deberíamos de retomar. Lo que comentaba previamente, que la presencia de motilidad no excluye anomalías y la vida intrauterina va a definir la vida del adulto. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Pues antes que nada quiero agradecer la invitación a la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México a dar esta ponencia. Bueno, en continuación vamos a ver lo que es neuromonitorización neonatal. Entonces, bueno, para empezar con la neuromonitorización, creo que vale la pena recordar que actualmente en neonatología existe el concepto de NeuroSyn, en donde hay varios factores involucrados, sobre todo el personal médico y los familiares, pero cada vez somos más conscientes de que hay que involucrar en unas unidades neonatales, sobre todo las que nos dedicamos a ver recién nacidos de alto riesgo neurológico, pues cada vez mucho más a los neurólogos, a todo el programa de seguimiento pediátrico que inicia desde la terapia intensiva neonatal y, por supuesto, el manejo de enfermería. Entonces, este proceso de NeuroSyn, ¿en dónde empieza? Pues bueno, desde la identificación del riesgo de cada recién nacido, nuevamente dando seguimiento a la plática anterior, el monitoreo por los médicos materno-fetales, así como la evaluación clínica continua que se hace desde la etapa prenatal hasta todo el periodo de nacimiento y el manejo inicial en la reanimación y sala de partos, donde sabemos que aquí, pues como neonatólogos jugamos un papel fundamental. Sin embargo, pues sabemos que cada vez tenemos que dar más atención fisiológica en lo que estamos haciendo en cada intervención que nosotros realizamos. También contar con el equipo de neurología de la par, ¿no? Como ustedes saben, ahora cada vez hay más neuroneonatólogos, pero que esta especialidad, pues en realidad en México no se puede llevar a cabo, pero sabemos que sí es crucial el papel que tiene el neurólogo dentro de las unidades de terapia intensiva neonatal, donde ellos nos pueden ayudar, pues sobre todo a interpretar y aplicar todo el equipo de neuromonitoreo y de neuroimagen, y sobre todo tratar de establecer de la manera más fisiológica posible el mecanismo de daño involucrado en nuestros pacientes, así como un manejo específico. Como ustedes saben, digo, ahorita en tiempos de pandemia, pues esto ha sido más difícil. Las unidades neonatales están cerradas un poco en sus horarios o restringidas en sus visitas, pero sabemos el papel fundamental que involucra a la familia y sobre todo el equipo que va a brindar el cuidado en casa a estos recién nacidos. Y bueno, en conjunto tratar de establecer un pronóstico, una intervención temprana y seguimiento a largo plazo. Y también pues considerar el papel fundamental que toma todo el manejo de enfermería en la posición, en el cuidado integral de nuestros pacientes y sobre todo en el involucro de la familia dentro de las unidades neonatales que hace enfermería de manera directa. Entonces, para fines de esta plática, este concepto de NeuroSyn, pues como ustedes saben, es sobre todo a los pacientes que tienen alto riesgo neurológico. Este es un reporte de la Universidad de Stanford. Esta no es una foto de la Universidad de Stanford, esto es en el Instituto Nacional de Perinatología. Pero vean cómo
dentro de las principales indicaciones para tener un acceso a esta NeuroUSIN, pues son todas aquellas patologías que tengan alguna alteración neurológica, dentro de los cuales vemos pues, los pacientes con crisis convulsivas, los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, los pacientes que tienen alguna alteración neurológica, aunque no tenga un diagnóstico específico, las malformaciones del sistema nervioso central, y también, por ejemplo, para los pacientes con alguna cardiopatía congénita cianótica o grave, pacientes que tienen inestabilidad cardiorrespiratoria, vean cómo los prematuros de menos de 28 semanas o aquellos pacientes que son manejados en ECMO, ¿no? Entonces, sería como tratar de englobar a todas las patologías que requieren un manejo de neuromonitoreo y sobre todo manejo dirigido de una patología neurológica. Entonces, me voy a enfocar principalmente a lo largo de esta plática en el aspecto de encefalopatía neonatal, en donde nosotros sabemos que desde el 2014, bueno, se hizo esta primera acción del grupo de trabajo encefalopatía neonatal formado por la Academia Americana de Pediatría y por el Colegio de Ginecobstetricia, del Colegio Americano, perdón, también de Ginecobstetricia, donde sacan una primera edición de estos criterios de encefalopatía neonatal y esta segunda edición se publica en el 2019. Entonces, para definir nosotros, ¿por qué voy a empezar con las definiciones? Bueno, porque es importante tratar de hacer un diagnóstico específico de encefalopatía hipóxico-isquémica, pero como nosotros sabemos, el término genérico que involucraría a esta alteración en el estado neurológico se denomina encefalopatía neonatal. Entonces, de manera inicial, bueno, sabemos que es un síndrome caracterizado por alteración en la función neurológica en pacientes de mayor de 35 semanas de gestación, que van a tener alteraciones en el estado de conciencia, crisis convulsiva o depresión en la respiración en tono o reflejos primarios. Y que este es un ejemplo que les quiero poner este video. Bien, de manera inicial se ha evaluado el estado neurológico, el estado de alerta. Ahora se hace una maniobra activa para valorar el tono inicialmente de extremidades, reflejos osteotendinosos, se va a hacer la evaluación. A continuación, bueno, se pasa al paciente para valorar el axial o tono de la cabeza. Y vean cómo en la maniobra para llevar a posición de sentado, pues vemos que esta cabeza está en rota, ¿no? Entonces es muy difícil el paso de la cabeza o el paso de la cabeza. Ok, entonces, digo, esto lo quise hacer de manera clínica para tratar de ver si este paciente cumpliría con el diagnóstico de encefalopatía neonatal. Entonces, si yo les pusiera que este es el caso clínico, obviamente es un bebé de más de 35 semanas que tiene una depresión o que tuvo alguna depresión en el esfuerzo respiratorio que fue necesario intubar en sala de partos y que neurológicamente tiene alteraciones en sus respuestas motoras o que tiene alguna alteración en el estado de alerta, pues sería el paciente que podríamos decir que tiene un diagnóstico de encefalopatía neonatal. Entonces, este Task Force nos dice que el segundo criterio es que cumpla los signos neonatales consistentes con un evento hipóxico intraparto o periparto. Entonces, nos pide 4 criterios, que puede ser uno de estos 4, como el Apgar menor de 5 a los 10 minutos, la acidosis en arteria umbilical con un pH menos de 7,0 y un déficit de base mayor o igual a 12 como definición de un evento hipóxico intraparto, la evidencia de daño neurológico por resonancia magnética y el daño orgánico multisistémico. Entonces, ¿por qué estas definiciones son tan estrictas? Porque nosotros para decir que tiene un evento
hipóxico, intraparto, tenemos que tener criterios objetivos. Y si no, nosotros únicamente llamaríamos a esta alteración neurológica encefalopatía neonatal. Entonces, vean, por ejemplo, de este paciente, esta es su gasometría de cordón umbilical, donde tiene un pH de 6.98, un CO2 de 58, un bicarbonato de 10, con un déficit de base de menos 16.5, un exceso de base, perdón, de menos 16.5 y lactato de 11.4. Entonces, siguiendo los criterios, pues este paciente cumple el diagnóstico de un evento hipóxico intraparto. Además, nosotros tendríamos que definir el tipo y el tiempo de los factores contribuyentes a este evento hipóxico, que sería, en este caso, si hubo o no un evento centinela, la monitorización intraparto que ya vimos previamente cuando está alterada, lo que podría representar, los patrones de daño neurológico, que aquí indiscutiblemente tienen que ser por neuroimagen, y si existe o no otro factor contribuyente a este evento hipóxico. Entonces, por ejemplo, en el caso del bebé que les presento, no tiene un evento centinela como tal, pero tiene el antecedente de un trabajo de parto prolongado con una extracción difícil. Entonces, vean todos los posibles contribuyentes para el diagnóstico de esta encefalopatía neonatal temprana en los recién nacidos de término, ¿no? Obviamente yo estoy pensando en un evento hipóxico isquémico, pero vean todo lo que nosotros tenemos que descartar para decir que sí es evento hipóxico isquémico y que no son todos estos los factores contribuyentes a la encefalopatía neonatal. Y por último, como cuarto criterio, nos pide que estos pacientes desarrollen parálisis cerebral espástica o disquinética. Por supuesto, si nosotros hacemos una intervención temprana, que en este caso sería el manejo con hipotermia corporal servocontrolada, pues no esperamos el desarrollo de esta parálisis cerebral. Pero, ¿qué podríamos hacer de manera general en el primer año de vida para poder establecer si este niño tiene o no un daño motor? Bueno, pues sabemos que hay diferentes escalas y una de las que podrían darnos información mucho más temprana, pues es la evaluación de movimientos generales de Brecht y posteriormente hacer una escala de la función motora gruesa al año de edad. ¿Ok? Entonces, hablando específicamente de encefalopatía hipóxico-isquémica, nosotros sabemos que hay alteraciones en el flujo sanguíneo, tanto de sanguíneo a nivel de perfusión como a nivel de oxigenación, en donde nosotros tenemos un evento que puede ser un evento catastrófico o una múltiple alteración en varios procesos metabólicos que ocurren al momento del nacimiento, que va a alterar en las primeras horas de vida el metabolismo celular, ¿no? Y que nosotros tenemos un periodo de normalización del flujo cerebral o de este metabolismo cerebral en las primeras 6 horas de vida, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha convertido en nuestra ventana terapéutica para manejo con hipotermia terapéutica, sobre todo porque sabemos que en esta etapa el flujo sanguíneo va a ser menor y que después va a recuperarse, igual que hay una alteración inicial en la función de la mitocondria, pero que en estas 6 horas va a haber una recuperación de esta función mitocondrial y que las células neuronales van a empezar a tener una muerte por necrosis inmediata, pero finalmente muchas de ellas pueden ser recuperadas en las siguientes horas de vida, antes de que inicie este proceso de falla energética secundaria, que va a durar entre 6 a 24 horas hasta algunos días, y posteriormente vendrá una fase de alteración terciaria que puede durar años, pero donde la muerte neuronal va a continuar. Entonces, nosotros sabemos que existen unas medidas de protección cerebral y que justo este neuromonitoreo va encaminado a prevenir estas alteraciones, sobre todo en alteraciones de reperfusión, alteraciones en las fluctuaciones del flujo sanguíneo cerebral, prevención de las alteraciones tanto de CO2 como una hipoxemia sostenida y sobre todo evitar todo el daño posiblemente asociado a otros tóxicos. Entonces, vean, por ejemplo, esta es pues, una unidad de cuidados intensivos clásica y esto es todo lo que nosotros necesitamos montar cuando tenemos un paciente con hipotermia, ¿no? O sea, montamos el electroencefalograma de amplitud integrada para mantener una monitorización de la función cerebral continua. Obviamente tenemos un monitor de signos vitales, tenemos el equipo de hipotermia servocontrolada y bueno, si este paciente requiere algún tipo de dispositivo para soporte de respiración, pues también se ofrece, ¿no? Entonces,
vean cómo además en nuestras unidades, pues nosotros mantenemos este monitor que les voy a hablar más adelante, que es el monitor de espectroscopía cercana al infrarrojo o NIRS, además de un monitor continuo de saturación que en este momento, además de tener la saturación de oxígeno del monitor de signos vitales, bueno, aquí tenemos una determinación continua de la hemoglobina, además de un índice de perfusión. Entonces, bueno, pues idear estas terapias intensivas tiene que ser cada vez más dirigido a este cuidado neurocrítico, en donde nosotros tenemos que optimizar un ambiente metabólico adecuado y una perfusión cerebral adecuada, ¿no? Entonces, no sabemos que hay cosas que obviamente tenemos que monitorizar, como es la temperatura, la presión sanguínea, la oxigenación, el CO2 y la glucosa, y qué es lo que estamos habituados a monitorizar. Sin embargo, pues ya ahora tenemos nueva monitorización que nos permite hacer un diagnóstico mucho más certero de la función y de la perfusión a nivel cerebral. Entonces, ¿cuándo poner esta monitorización continua? Bueno, pues nosotros sabemos que no solo es para el diagnóstico, sino para establecer un tratamiento oportuno y un pronóstico en las diferentes enfermedades neurológicas, obviamente que se presentan en el periodo neonatal, las más frecuentes, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, encefalopatía hipoxico-isquémica, y sobre todo como medidas de cuidado estándar para nuestro recién nacido de alto riesgo, como serían en alteraciones hemodinámicas y alteraciones en la oxigenación, así como para todas las posibles intervenciones que nosotros podemos tener con nuestros bebés en los casos donde estas intervenciones per se pueden condicionar hipoxemia o alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Como por ejemplo en las anemias severas, en pacientes que tienen eventos hipóxicos persistentes como apneas persistentes, ¿no? En casos de CDR, en casos de conducto arterioso, enterocolitis, son unos de los ejemplos donde nosotros podríamos mantener esta monitorización continua. Y por supuesto existe una monitorización instantánea o snapshot, donde nosotros, bueno, lo que vamos a ver es en un momento preciso durante la evolución de nuestro paciente, cómo está estructuralmente su cerebro, ¿no? O sea, hacer un ultrasonido transfontanelar, hacer una tomografía, que les pongo aquí, por ejemplo, las indicaciones, pues, como que cada vez más aceptadas para hacer una tomografía de cráneo, donde pues ya sabemos que no es para nada nuestra primera estrategia, excepto en los casos de trauma de cráneo, o cuando hay alguna deformidad o hidrocefalia, y sobre todo, bueno, pues hemos visto la importancia que cada vez tiene más el uso de la resonancia magnética, y para ver metabolismo cerebral, bueno, principalmente la espectroscopía. Aquí, perdónenme, es un error ortográfico, pero es espectroscopía. Entonces, vemos cómo esta monitorización instantánea pues nos puede dar mucha información, desgraciadamente solo es en un momento. Entonces, por eso es que las unidades neonatales pues cada vez prefieren, además de tener esta monitorización estructural o de metabolismo en un momento determinado, pues tener una monitorización continua. Entonces voy a hablar brevemente de cada una de ellas. En el electroencefalograma de amplitud integrada, como ustedes saben, es una alternativa a la monitorización continua de la función cerebral. Actualmente, pues lo que más conocemos todo es la monitorización con 4 canales, en donde se colocan a nivel de parietal, en P3 izquierdo, P4 derecho, C3 y C4 a nivel central. Y esta monitorización de 4 canales, pues detecta la gran mayoría de las crisis convulsivas, porque sabemos que estas son centrales y temporales, pero sobre todo nos da una buena ventana al cerebro para ver cómo está el patrón de base. ¿Por qué no se ponen frontales o occipitales, por ejemplo? Bueno, pues porque sabemos que a nivel frontal es una corteza poco desarrollada y que podrían detectarse solo 1/3 de las crisis convulsivas. Entonces, vean, esto es cómo se colocan los electrodos. Como les decía, a nivel central colocamos 2 y a nivel parietal colocamos 2. Entonces, ¿qué es lo que hace este electroencefalograma de amplitud integrada? Primero, pues saber que es una herramienta que está a la cabecera del paciente, que es una herramienta diseñada para que el neonatólogo y así como el personal de enfermería neonatal lo interprete. Por supuesto, queremos que el neurólogo esté a la mano con nosotros viendo al paciente, pero esto es una herramienta que se ha hecho justo para evitar la complejidad que tiene la interpretación de un electroencefalograma convencional. ¿Esto de qué deriva? Bueno, de un electroencefalograma en crudo que va a filtrar la actividad que se encuentre menos de 2 Hz y más de 15 Hz, va a rectificar los valores negativos, los va a convertir en positivos,
lo va a atenuar en promedio de 0.5 segundos y nos lo va a expresar en una escala semilogarítmica, ¿no? Entonces, vean, lo que nosotros vamos a aprender a ver son voltajes y reconocimiento de patrones. Entonces, en general, nos va a hacer énfasis en la actividad que esté localizada de 0 a 10 microvolts, porque sabemos que las principales patologías pues, van a dar depresión del voltaje, entonces sobre todo a nivel del margen inferior. Y después lo que hace el equipo es que nos comprime toda la actividad cerebral continua de manera tal que nosotros en una pantalla podamos ver 3 horas continuas de monitoreo, en donde se hace una compresión de 1 milímetro a 1 minuto. ¿Ok? Entonces, vean, cuando nosotros vemos la pantalla de estos equipos, nosotros podemos ver un montaje transversal donde tenemos la unión de los dos hemisferios, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es el electroencefalograma de amplitud integrada, que por eso se pone la A, anteponiéndose a la abreviatura de electroencefalograma. Vemos también la impedancia medida en kilo ohms, en donde nosotros debemos tener una adecuada señal cuando estamos entre 0 y 10. Y tenemos además el trazo del electroencefalograma continuo o electroencefalograma en crudo. Entonces, a esto nosotros podemos poner un montaje longitudinal. Los equipos iniciales solo hacían un montaje transversal. Actualmente todos los equipos casi hacen un montaje longitudinal, donde nosotros tenemos una división entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Podemos ver el electroencefalograma en crudo de cada hemisferio y esta es la amplitud integrada, ¿no? Muchos de ustedes yo sé que están familiarizados a este tipo de dispositivos. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación que nosotros hacemos de patrones es sobre el montaje del electroencefalograma de amplitud integrada y que, bueno, esta es la interpretación que haría de la actividad continua cerebral el neurólogo o neurofisiólogo. Entonces, vean, por ejemplo, esta es la pantalla de un paciente que tiene un patrón, pues, prácticamente normal, donde nosotros vemos que está el electroencefalograma en crudo, sí vemos que hay cierta depresión del voltaje, que cuando nosotros lo vemos en amplitud integrada, esta línea roja nos marca dónde estamos en esta línea en la amplitud integrada, y pues vemos que el voltaje, pues sí, efectivamente se encuentra discretamente por debajo de 5 microvolts en el margen inferior, pero que en el margen superior está por arriba de 10 a 25 microvolts, y que vemos estas variaciones de amplitud, ¿no? En el voltaje que podrían corresponder pues a los ciclos sueño-vigilia. Entonces, en cuanto a la clasificación de patrones, pues existen dos generalmente utilizadas a los pacientes con hipotermia. La más utilizada es la reconocimiento de patrones de la doctora Hellström-Westas, en donde nosotros vemos 5 patrones de actividad: el patrón continuo, discontinuo, el brote supresión más y menos, que estos son más de 100 brotes por hora, estos son menos de 100 brotes por hora, y finalmente el patrón isoeléctrico o de bajo voltaje continuo, ¿no? Entonces vean cómo son patrones que nosotros tenemos que aprender a reconocer clínicamente, y obviamente si existe la posibilidad de colocar un electroencefalograma continuo o un videoelectroencefalograma, pues hacerlo a la mano de nuestros neurólogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, estos son los equipos que actualmente se están ocupando en los cuidados intensivos neonatales. El problema de esto es que requiere un montaje total de 20 canales y de manera, además, pues simultánea nos hace el monitoreo con amplitud integrada. Entonces nosotros podemos ver el monitoreo de amplitud integrada y el neurólogo verá el electroencefalograma en crudo, que además nos está haciendo un video. Entonces, en cuanto al reconocimiento de patrones, son la clasificación de Hellström-Westas es la que más utilizamos, pero sabemos que además existe la posibilidad de detectar crisis convulsivas, que estas crisis, bueno, las vamos a ver caracterizadas por un aumento brusco de la amplitud máxima y mínima, ¿no? Está pequeña como montañita, y que si nosotros vamos a detectar esto en el electroencefalograma en crudo, pues vemos esta actividad eléctrica que está de manera repetida con un alto voltaje, y que, bueno, en general esta actividad eléctrica dura más de 30 segundos para que sea detectada por el electroencefalograma de amplitud integrada. Lo mismo aquí ven, no es una crisis convulsiva que tenga mucha duración, pero es repetida, ¿no? O sea, esto estaríamos hablando de que este paciente tiene actividad relativamente normal, sin embargo, bueno, el voltaje está bajo, no vemos ciclos sueños vigilias, sería un patrón más discontinuo, pero que
tiene estos como montañas, ¿no? Que representarían las crisis convulsivas y que sobre todo vemos que están predominando en el hemisferio derecho, ¿no? Entonces este paciente pues obviamente habría que hacer un estudio de neuroimagen para detectar qué alteración tiene. O por ejemplo, vean, este es el caso, bueno, catastrófico de un paciente que se encuentra en bajo voltaje continuo, ¿no? Vemos una supresión casi total de la actividad cerebral y que en la amplitud integrada pues vemos de repente estos brotes que se encuentran de manera muy aislada. Ahora, como segunda herramienta que nosotros tenemos de monitoreo continuo está el NIRS o la espectroscopía cercana al infrarrojo, que va a aprovechar el principio de Berlambert, en donde nosotros detectamos los diferentes espectros de luz y en cuanto a la diferente capacidad de absorción de los tejidos, pues va a expresar estos espectros de luz y que en específico, pues lo que medimos es la unión a hemoglobina del oxígeno, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en el NIRS, pues es el mismo principio de un oxímetro de pulso, en donde nosotros tenemos una luz emisora, sin embargo, aquí tenemos dos receptores, uno superficial y uno más profundo. Entonces, la luz es emitida, viaja a través de los tejidos y posteriormente es detectada con estos dos receptores. Entonces, lo que se calcula es como el viaje de este espectro de luz y cómo regresa, obviamente, unido a hemoglobina. Entonces, nos puede detectar los cambios en la perfusión de los tejidos, va a penetrar 2 a 2.5 centímetros y sobre todo que nos da esta monitorización continua de la oxigenación y saber que, bueno, que inicialmente fue validada con pacientes, obviamente de todas las edades gestacionales, pero con sensores de adultos y que actualmente con los sensores neonatales sabemos que hay una diferencia generalmente 10% mayor en cuanto al valor del NIRS y que probablemente una determinación mucho más confiable sea la fracción de extracción de oxígeno tisular, que esto lo que hace es una cuenta, ¿no? Esto no lo hacen de forma automática los equipos, algunos ya lo hacen, pero si no nosotros lo podemos hacer manual, donde nosotros hacemos un cálculo de la saturación arterial de oxígeno menos la saturación regional, que es el valor que nos da el NIRS, entre la saturación arterial de oxígeno y el valor de referencia de normalidad, pues es de 0.15 a 0.30. Esto va a depender, por supuesto, del consumo de oxígeno a nivel cerebral y del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, vean, esto se ha validado pues ya desde pacientes en los primeros minutos de vida, habitualmente se ha hecho desde los primeros 3 a 5 minutos en las salas de partos, pero sobre todo pues nos da una evaluación a lo largo de las primeras 72 horas de vida en los prematuros, que es de gran utilidad, y que nos dan ciertas guías de lo que nosotros tenemos que valorar. Por ejemplo, cuando el valor del NIRS está por debajo de 50 de manera constante, pues es porque hubo una disminución en la entrega de oxígeno o porque hay un aumento en el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que buscar intencionadamente? Pues cómo está la TA, cómo está la saturación, cómo está el CO2. Y, por ejemplo, en el caso específico de asfixia, pues sabemos que esto es de mal pronóstico, al igual que si está muy alto, ¿no? Entonces, si está por arriba de 85% constante, pues esto es porque hay un aumento en la entrega de oxígeno o porque disminuyó el consumo de oxígeno a nivel del tejido sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, esto pues nos habla de que el paciente tiene un mal pronóstico neurológico en el caso específico de encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora, en cuanto a la autorregulación cerebral, pues nosotros sabemos que es esta capacidad que tiene el recién nacido de poder mantener un flujo sanguíneo cerebral a pesar de las fluctuaciones en la presión arterial media. Sin embargo, pues mientras más prematuro sea, pues más difícil es que tenga esta autorregulación cerebral y pues en el paciente con asfixia pues sabemos que hay una pérdida de la resistencia vascular, lo cual puede llevar a pérdida de la autorregulación cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un caso real de un paciente que teníamos un monitoreo a nivel cerebral, que es la línea amarilla, a nivel renal, que es la línea verde, y a nivel mesentérico. Entonces, vean, todas estas bajadas que nosotros vemos, de esta y esta y esta y esta, pues son datos de hipoxia cerebral. Entonces, específicamente en este paciente, pues era un paciente que se extuba de manera accidental y cada descenso que vemos son estos intentos de intubación que tuvieron con este paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues además nos sirve como una medida de calidad de lo que hacemos en nuestras terapias intensivas neonatales. Entonces, por ejemplo, vemos este es un
un ejemplo de cómo se calcula esta extracción de oxígeno a nivel tisular, ¿no? El paciente satura 97%, tiene una saturación regional de 75%, entonces esta cuenta que nosotros hacemos, esta fracción, pues nos da 0.23, ¿no? Entonces está dentro de valores normales, recuerden 0.15 a 0.30 significa que el paciente pues tiene una adecuada perfusión cerebral, una adecuada oxigenación cerebral y que además pues tenemos un buen índice de extracción de oxígeno. Y pues ya para pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, pues además se ha dado el valor de la variabilidad de esta saturación regional de oxígeno, que lo ideal es que sea mayor al 5% y que esta variabilidad pues va a depender de las horas de vida y sobre todo en los pacientes manejados con hipotermia, pues esta se puede seguir hasta 100 horas de vida, ¿no? No olvidar el papel que juegan todos los estudios de neuroimagen, específicamente pues lo que podemos hacer a la cabecera del paciente, que es el ultrasonido, hacerlo idealmente con Doppler para ver cómo está la perfusión, índice de resistencia y pulsatilidad. Y vean cómo, por ejemplo, en este paciente pues se tiene el monitor de amplitud integrada, que no se logra ver muy bien en la fotografía. Además tenemos el NIRS y bueno, a este paciente además se le hace un ultrasonido transfontanelar en donde nosotros tenemos que descartar, no es de este paciente, este es un paciente prematuro, pero bueno, de manera general hacer un diagnóstico estructural, pero además hacer un diagnóstico a nivel hemodinámico, donde nosotros podemos calcular, bueno, esto lo hacen los radiólogos y recientemente en este concepto de POCUS o ultrasonido a la cabecera del paciente hecho por el neonatólogo, pues ver cómo están los índices de resistencia, tomando en cuenta las diferentes guías que hay por edad gestacional, por peso y valorando el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues es un ultrasonido Doppler, se puede hacer a nivel de la arteria cerebral anterior o a nivel de la arteria cerebral media, y de manera general, pues el equipo calcula, perdónenme, el equipo calcula el índice de resistencia, nosotros colocamos en un punto el transductor en Doppler pulsado y nosotros pues vemos el pico sistólico o la velocidad sistólica máxima, la diastólica mínima y de manera automática el equipo nos calcula el índice de resistencia y de pulsatilidad. Y por último, pues hablando de estas mediciones metabólicas, se encuentra la resonancia magnética, que como ustedes saben, pues nos da un diagnóstico estructural mucho más fino. Recuerden que en encefalopatía hipóxico-isquémica el daño principal es a nivel de ganglios de la base y específicamente tenemos que ver cómo está el brazo posterior de la cápsula interna, que sería nuestro principal predictor de daño motor. Y bueno, nosotros sabemos que en esta espectroscopía, pues hay diferentes metabolitos que se miden, dando importancia principalmente a colina, creatina, N-acetilaspartato, y pues no deberíamos de ver de manera normal o en condiciones normales un pico de lactato. Entonces, principalmente pues sabemos que el pico de N-acetilaspartato, que sería el pico que encontraríamos al final, ¿no? Acuérdense que esto empieza como a nivel de 4 y nosotros seguimos avanzando hasta un valor de 1, que es donde podríamos ver el lactato, pero esto sigue como una línea ascendente en donde nosotros tendríamos que ver que el nivel de lactato no existe y que principalmente predomina el N-acetilaspartato. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se hace en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, además de hacer una secuencia T1 para ver la estructura, pues se coloca el voxel a nivel de ganglios basales y del brazo posterior de la cápsula interna. Y vean, por ejemplo, este es un paciente pues, que tiene este pico de N-acetilaspartato muy bajo y que pues no deberíamos de ver lactato, efectivamente no se ve lactato, pero al hacer esta relación, pues vemos que la relación está en 0.62, lo cual pues es un valor alterado y podría darnos un mal pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que hace esta espectroscopía? Pues que nos da información metabólica de cómo está el metabolismo celular, pero recuerden que solo es en un momento, aunque ya se ha visto que hacerlo entre 5 y 7 días posterior al evento hipóxico, pues es cuando más información pronóstica nos puede dar. Entonces, a manera de conclusión, lo que nosotros tenemos que hacer siempre en nuestros recién nacidos, hablando específicamente del neuromonitoreo en encefalopatía neonatal, pues es como en pasos, ¿no? Establecer un diagnóstico neurológico con electroencefalograma, además, IRS, ultrasonido con Doppler, hacer idealmente toda nuestra valoración hemodinámica, detectar si hay otra fuente de metabolismo alterado o de flujo sanguíneo alterado, perdónenme, integrar toda esta información que nosotros tenemos y bueno,
emitir recomendaciones o qué es lo que podemos hacer junto con el neurólogo, neurocirugía, neuroradiólogos y sobre todo establecer un programa de rehabilitación. Y bueno, pues creo que todo esto es como un paseo muy rápido de lo que se puede hacer en neuromonitoreo. Esta foto es tomada de un artículo reciente publicado en 2020 de lo que se está haciendo además con este NIRS, por ejemplo, que ya se ven diferentes espectros de banda, semidecitocromo. O sea, creo que esto va a seguir y seguir progresando. Probablemente pues esta sea una imagen de lo que quisiéramos en las futuras unidades neonatales, pero pues todos tenemos que estar capacitados, ¿no? Neonatólogos, enfermeras, en interpretar todas estas herramientas y que cada vez vamos a requerir mayor capacitación para aplicar todas estas nuevas herramientas para establecer intervenciones que nos sirvan en estos pacientes y que por supuesto dependemos de tener recurso institucional para establecerlas. Muchas gracias. Pues estamos ya con ustedes de regreso. Muchísimas gracias por estas excelentes presentaciones, doctora Morales, doctora Gaona. Sin lugar a dudas, espectaculares. A mí me gustó muchísimo. ¿Tú qué opinas, Dani? Sí, de la misma manera, les agradecemos mucho. Ha sido una sesión muy informativa y que nos da muchas inquietudes y nos dan ganas de trabajar. Muy bien. Pues a lo mejor, por ahí, aquí tengo una pregunta, si me permites, Dani, para la doctora Morales. Denef, la Neurusin fue creada o fue dirigida básicamente para los pacientes con asfixia, ¿cierto? ¿O hay algún otro grupo que vaya dirigido o se está planeando logísticamente abordar más campo con esta rama, diría yo, de la neonatología que recientemente se ha tenido el boom? No, o sea, una gran parte de los pacientes, y de hecho yo hice así el enfoque porque creo que es algo como catastrófico cuando tenemos un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica, y que probablemente es donde más hemos aplicado todo este neuromonitoreo, pero por supuesto no sería la única indicación. Creo que hay muchas otras indicaciones que serían los prematuros extremos, ¿no? Como un monitoreo continuo en las primeras 72 horas de vida, pacientes cardiopatías congénitas críticas, pacientes quirúrgicos que tuvieron un evento hipóxico transquirúrgico o postquirúrgico. O sea, creo que es todo este concepto de monitorizar la función cerebral continuamente y además ver cómo está la perfusión y sobre todo como que al final con los estudios de neuroimagen poder establecer un pronóstico y ver qué tanta necesidad tiene este paciente de rehabilitación, ¿no? O sea, creo que eso es el único camino que nos lleva después de todo este periodo de UCIN, de gravedad, pues establecerle un tratamiento de rehabilitación neurointensivo para que este paciente tenga un desarrollo lo más normal posible. Gracias, Dani. Bien, una pregunta para la doctora Carmen Julia. Nos habló mucho de elementos de morfología súper interesantes y también nos habló de evaluación Doppler. Estas mediciones que a veces los neonatólogos queremos conocer mejor y que idealmente tendríamos que trabajar en un equipo pues muy bien integrado, pero por ejemplo mediciones Doppler cerebrales como el índice cerebroplacentario, indicaciones para interrumpir el embarazo, ¿existen actualmente? No, doctor, realmente el índice cerebroplacentario lo usamos principalmente en fetos con restricción del crecimiento. Es un muy buen parámetro predictor de muerte perinatal o de incluso de neurodesarrollo al nacimiento posterior a las 34 semanas. Es el vaso más estudiado. La arteria cerebral media como tal es un reflejo de una hipoxemia a nivel de cerebro y habla de que ya el feto, pues para poder preservar el flujo sanguíneo hacia órganos esenciales como son el corazón, el cerebro, las suprarrenales y el vaso principalmente,
va a hacer que haya una vasodilatación a nivel cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a la hora de que medimos los índices, por ejemplo, vamos a ver que los flujos diastólicos van a verse aumentados y los índices de pulsatilidad, al menos de la cerebral media, van a ir hacia la disminución. En casos de restricción tardía, sí es el vaso que nosotros decidimos con el cual se puede o no se puede continuar la gestación. Recordando pues que las restricciones del crecimiento tardías van posterior a la semana 32-34, donde ya la umbilical no es el vaso que preferimos como marcador, preferimos la cerebral media y bueno, en conjunto con la umbilical forman el cerebro placentario, perdón. Este índice está muy estudiado, sobre todo para el neurodesarrollo en estos fetos. Hay un estudio muy grande que es el PORTO, se hizo en 2019 y se evaluaron algunos aspectos de la escala de Bayley-3, el aspecto cognitivo, el del lenguaje principalmente, y sí se observó que era completamente alterado en bebés que lo tuvieran ya alterado el índice cerebroplacentario posterior a la semana 34. Sí, cuando nosotros hacemos los reportes de ultrasonografía, ponemos todos los vasos que medimos, umbilical, cerebral media, cerebro placentario, ducto venoso y arterias uterinas. Todos los percentilamos también para semanas de gestación y sí, en el caso de las restricciones tardías es uno de los marcadores que empleamos para decidir cuándo se interrumpe la gestación. En caso de restricciones tempranas no es el vaso que usamos el ducto venoso. Muchas gracias, doctora. Y continuando más o menos con la integración o lo que el neonatólogo debería de saber, y también de ahí podríamos seguir con la doctora Deneuve, porque como bien saben, cuando existen estas nuevas tecnologías en NUSIN, es súper difícil saber a qué niño se las vamos a otorgar, porque desgraciadamente no son universales, ¿no? Los sensores son muy caros, generalmente hay 1 o 2 equipos. Entonces, para la doctora Carmen Julia, la pregunta sería, ¿qué términos como neonatólogos nos debemos de aprender o debemos de saber para entender que estos bebés, tanto morfológicamente para el seguimiento futuro o estas cuestiones de hemodinámicas para la toma de decisiones rápidas en el proceso de estabilización, debemos de conocer? Yo creo que dentro de los términos, pues uno sería vasodilatación, habla ya de una redistribución de flujo, como tal el feto lo está centralizando hacia los órganos ya mencionados. Cuando ya hay vasodilatación, se pudiera hablar de que hay ya una sospecha de que pudiera existir el desarrollo neurológico alterado. Es bien sabido pues que en los fetos con restricción temprana lo existe, ¿no? Anteriormente o bueno, todavía en la actualidad hay muchos colegas que siguen creyendo que la restricción se puede modificar o se puede tratar recetándole a la paciente Ensure o recetándoles enoxaparina, por ejemplo, ¿no? Cuando realmente la fisiopatología pues es a nivel placentario y ninguna de las dos tiene ningún tipo de acción, ¿no? Entonces, ya hablar de restricción como tal, yo creo que para un neonatólogo es de vital importancia saber que ese niño va a requerir una vigilancia temprana desde el nacimiento, ¿no? O sea, con escalas de Baylis, otras escalas que ustedes emplean también. Menciono la de Baylis porque es la que más se ha estudiado como correlación entre feto y neonato. Creo que esa es lo que principalmente deberían de saber. Ya un feto con restricción está condenado a tener un desarrollo neurológico alterado, siempre. No se puede corregir, o sea, es algo que nosotros incluso le mencionamos a los papás, porque es la primera pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pudiera tener como consecuencia que el bebé se está quedando chiquito? A diferencia de los fetos que son pequeños para edad gestacional, que son aquellos que no tienen alteración en el Doppler. Ahora, ¿algún otro término que posiblemente esté más relacionado con ustedes? A la hora que nosotros hacemos una valoración neurológica estructural ya más detallada, hablamos mucho de la maduración de la corteza, por todo lo que se mencionó en la plática, ¿no? Hay hitos que se van cumpliendo y bueno, nosotros tenemos escalas semicuantitativas que son morfológicas de cómo se tienen que ver las principales fisuras durante la gestación. Y de esta manera nosotros ver si se está llevando a cabo estos procesos tanto de proliferación, organización y migración neuronal de forma correcta, ¿no? También está bien estudiado esto,
que la profundidad de las cisuras, la morfología, cómo se puede ver, y es algo que creo que cada vez lo estamos haciendo más. En México realmente no se hace mucho, más bien creo que no se hace. En otros países de primer mundo sí, por ejemplo en Israel es un estudio mandatorio, ¿no? Es mucho porque existe mucha consanguinidad y hay muchas enfermedades raras también, muchas que afectan al cerebro. Y sí, la maduración cortical sí determina un desarrollo neurológico que yo creo que también sería importante para ustedes saber eso, ¿no? Independientemente de la malformación estructural, que cada una va a tener su pronóstico, ¿no? Una genesia de cuerpo calloso tiene un pronóstico diferente que una, por ejemplo, ventriculomegalia, pero una maduración de la corteza condiciona en la mayoría de las ocasiones un desarrollo neurológico alterado, en prácticamente casi todos los aspectos, cognitivo principalmente. Muchas gracias. Y con la doctora Denner, entonces, con estos bebés, usted que tiene la experiencia de trabajar en un centro perinatal, ¿qué nos recomendaría cómo administrar estos recursos? Porque si no, sí caemos mucho que tenemos muchos fragmentos de bebés graves, ¿no? Tenemos el electroencefalograma del bebé que se puso malísimo, le pusimos el NIRS al bebé que lleva mucho tiempo desaturando, entonces como que nos orienten cómo administrar estos recursos y cuál sería el objetivo de seguir estos niños, además de que nos sirve para tomar decisiones en agudo, pero también nos ayuda, como nos comentó, a valorar la calidad de la atención y en qué grupos podemos incidir mejor. Yo creo que de entrada podrían ser todos los prematuros menores de 28 semanas, ¿no? Porque sabemos que son el grupo que mayor riesgo de morbilidad neurológica puede tener, ¿no? Sobre todo las primeras 72 horas, que es cuando tenemos el mayor riesgo de hemorragia intraventricular. Por ejemplo, en estudios de neuroimagen ha sido muy controvertido si la escuela europea versus la americana, si hacer resonancia magnética a las 40 semanas corregidas en todos los prematuros, porque sabemos que esto puede darnos una imagen pronóstica para saber la calidad de la intervención, pero en realidad como que es una imagen que pues tampoco puedes ya arreglar, que ya no tienes ningún tratamiento que ofrecer en ese momento, aunque sabes que con rehabilitación podría cambiar un poco el pronóstico de estos bebés, no va a cambiar radicalmente. Entonces, en algún momento, por ejemplo, en el Departamento de Medicina Materno-Fetal del Instituto de Perinatología, platicando con los médicos maternos fetales, planeábamos poner NIRS, por ejemplo, a todos los niños que tuvieran restricción del crecimiento intrauterino grado 3 en adelante. ¿Por qué grado 3? Un poco de manera arbitraria, pues porque son los de peor pronóstico y porque tampoco tenemos sensores para ponerles a todos los bebés. Hicimos un intento de hacerlo y colocar NIRS y amplitud integrada a estos bebés, pero un gran inconveniente que tienes, como lo dices, Dani, es el costo de estos equipos. Al menos a nivel de institución pública es difícil tenerlo, pero de acuerdo en que deberían de ser los bebés que deben de estar monitorizados y sobre todo ofrecerles una intervención oportuna en el momento en que detectáramos algún tipo de alteración hemodinámica, aunque tampoco tenemos muchas herramientas que ofrecer, no sé si me explico, o sea, podríamos, por ejemplo, no sé, tratar de evitar que estos pacientes fueran más prematuros, pero detectar en qué momento ya es peor la restricción a la morbilidad que nos confiere la prematurez. En cuanto a monitoreo de otras patologías, creo que es vital, sobre todo, como les decía, como una medida de calidad, porque a veces estamos muy tranquilos viendo el monitor y que la T está bien y que la saturación está bien, pero pues el cerebro sabrá Dios cómo está, ¿no? Y que finalmente son niños que después ves en el seguimiento pediátrico y que tienen gran daño neurológico y que a lo mejor nunca pasó nada grave, no hubo hemorragia, no hubo leucomalacia, pero que neurológicamente tienen un mal desempeño. Y claro, la escala de Bailey yo creo que nos da un valor pronóstico muy bueno, pero es ya muy tardío cuando nosotros establecemos por Bailey la alteración del neurodesarrollo y que, por ejemplo, movimientos generales de Precht y otras tipos de escalas diagnósticas nos podrían ofrecer un poco más temprano la necesidad de intervención en estos pacientes. Y yo creo que algo que a lo mejor no mencioné como parte del neuromonitoreo es la calidad de la intervención que nosotros podamos ofrecer tempranamente, ¿no? Yo creo que eso es como lo fundamental, o sea, monitorizas todo para establecer un mejor tratamiento a tus pacientes. Perdón, Dani, y hablando de esto exactamente, doctora Denner,
¿Cómo aconsejarían ustedes, dos expertas en este sistema, para romper o mejorar, mejor dicho, mejorar la comunicación entre nosotros, entre neonatólogos y ginecobstetras? ¿Qué recomendarían? ¿Cómo le hacemos? Porque en el instituto sabemos que hay una muy buena comunicación, en otros hospitales también, pero luego en hospitales de segundo nivel se pierde un poco la comunicación. ¿Qué recomendarían? No sé si... Bueno. Bueno, lo que nosotros hemos intentado hacer, al menos en La Raza, es un centro de tercer nivel, es hacer sesiones, al menos una al mes, con pacientes que tienen malformaciones o que tienen alguna restricción considerada como severa. También con todos los pacientes fetos monocoriales, por ejemplo, que ellos estén al tanto, ¿no? De que hay este tipo de pacientes. Nosotros procuramos que todos estos bebés nazcan por la mañana. Es el turno matutino, bueno, es el que está considerado que tiene mayor cantidad de gente laborando, ¿no? En todas las áreas, pediatría, neonatología, incluso si se requiere alguna intervención cardíaca por parte de pediatría temprana, sabemos que contamos también con este apoyo. Digo, afortunadamente La Raza tiene a un costado el Hospital de Especialidades y bueno, tenemos todas las especialidades de pediatría que podamos considerar en algún momento la valoración temprana de estos fetos. Se ha intentado llevar sesiones conjuntas y bueno, por parte de nuestros residentes y los residentes de neonatología que hagan notas de valoración, ¿no? Es una paciente que se ve por primera vez en la unidad de evaluación fetal con nosotros, se diagnostica con alguna malformación, con alguna enfermedad restrictiva o por el simple hecho de que es un embarazo monocorial, se les da a todas un seguimiento diferente. Entra a una base de datos que tenemos acceso pues prácticamente nosotros y los neonatólogos y vamos siguiendo de esa manera a los fetos, ¿no? Es lo que hemos visto hasta ahora que funciona. También nos ha funcionado muy bien no solo en bebés con alteraciones neurológicas, nos ha funcionado en bebés con cardiopatía, principalmente ductodependiente, que requieren pues del empleo de prostaglandinas al nacimiento, ¿no? Entonces, un medicamento que está bastante controlado en el instituto y pues de igual manera que ellos estén enterados que van a ser un bebé, se avisa previamente a los servicios que van a intervenir y es una estrategia que de 2 años para acá nos ha funcionado. Se ha disminuido mucho la mortalidad perinatal y realmente creo que, bueno, la viabilidad en La Raza es de 26 semanas, casi 27. Entonces, creo que no es nada despreciable tampoco y bueno, el trabajo de los neonatólogos es maravilloso. Hemos visto salir bebés adelante que realmente nosotros no considerábamos que fueran a tener un buen pronóstico y 2 meses después, 3 meses después salen de alta los pacientes y se van estables, ¿no? O sea, pacientes que tal vez no requieren una cirugía tan rápida, ¿no? Se van estables, los seguimos viendo por consulta externa, seguimos en contacto con ellos. Entonces creo que sí, la intervención del equipo multidisciplinario de forma temprana es lo que nos ha favorecido a nosotros como institución. Gracias. Yo, pues estoy de acuerdo, creo que el INPER ha intentado lo mismo, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, estas sesiones conjuntas que nosotros denominamos sesión de casos complejos, donde se presentan todos los casos, cardiopatías congénitas críticas, pacientes con alguna malformación congénita, gemelares monocoriales, ¿no? O sea, el mismo grupo de pacientes de alto riesgo, en donde está presente medicina materno-fetal, genética, trabajo social, neonatología, o sea, todos los actores y que podrían estar involucrados. Igual se planea un nacimiento lo más controlado posible. Por ejemplo, ahorita ya estamos haciendo técnica EXIT, entonces en casos muy seleccionados se prefiere que nazcan en un horario donde hay más personal, donde todo podemos estar más controlado. Tenemos, por ejemplo, para los pacientes con cardiopatía, ya convenio con el Instituto Nacional de Cardiología, que como ustedes saben, por ejemplo, en perinato no tenemos cirugía cardíaca y a veces nacen estos bebés y eso empieza el peregrinar de a dónde los trasladas, quién te los acepta. Entonces, como que hemos tratado, aunque no tenemos todas las especialidades, de hacer convenios y estos pacientes comentarlos desde prenatal.
ya ha establecido un programa, un plan y vía de nacimiento para todos estos pacientes, que se conoce desde el momento en que la paciente llega a sala de partos o a quirófano, cómo se planeaba todo desde prenatal para que esto se lleve a cabo en postnatal. Creo que todavía nos falta mucha comunicación. A nivel de terapia intensiva, por ejemplo, lo que se ha hecho es que ya tenemos una rehabilitadora que entra desde el momento en que el paciente está pues un poco más estable, aunque esté en ventilación mecánica, se inicia un programa de rehabilitación temprana. Creo que la terapia tanto intensiva como intermedia cada vez está más familiarizada al manejo como neurointegral, ¿no? Y que somos tal vez de los pocos centros que contamos además con este programa de seguimiento de neurodesarrollo, donde establecemos convenios con el Instituto Nacional de Rehabilitación y tratamos de que, aunque nuestros pacientes no tienen todas las especialidades, pues sí se vayan con una mejor evaluación y continuar nosotros el seguimiento. Yo creo que es efectivamente la comunicación el arma a seguir, y creo que es el camino que los países de primer mundo han demostrado que es lo más eficiente. Hablando de convenios, y bueno, recordé que ya tenemos, recientemente firmamos un convenio con Fundación NENE, con el doctor García Alice, con el doctor Juan Arnaez, para tratar de preparar a neonatólogos interesados en esta área, en esta rama, y que vengan y trabajen en los hospitales. Es un proyecto, lo estamos planeando, hemos platicado Dani y yo, platicamos con los doctores, y estamos organizando el programa para poder más adelante. Nos frenó un poco la pandemia porque no pensamos que se fuera a extender tanto, pero ya está firmado el convenio, y estamos en proyectos de hacer el programa para quienes en un momento dado, y es una noticia para todos, que puedan adiestrarse en Neurocin y en todo este tipo de tecnología para el mejor cuidado de nuestros bebés. No sé si quieras mandar agradecemos mucho la presencia de todos. Tuvimos más de 245 asistentes. Agradecemos sus preguntas, académica doctora Alicia Robledo Galván. Muchas gracias por su presencia. Y dos preguntas rapidísimas para que podamos contestar las preguntas de todos. Doctora Carmen Julia, en pacientes con restricción de crecimiento intrauterino, ¿hay alguna terapia antioxidante, alguna terapia farmacológica que pueda incidir en el desarrollo? Y la siguiente pregunta es si en los pacientes con reproducción asistida han encontrado o tienen noción de mayor índice de alteraciones morfológicas o hemodinámicas. Con respuesta a la primera pregunta, no, aún no hay fármacos comprobados que pudieran tener algún efecto de reversión. Tenemos un tamizaje establecido desde el primer trimestre para detección de restricción del crecimiento antes de las 37 semanas, que involucra varios factores. Bueno, los antecedentes obstétricos de la madre, la medición de las arterias uterinas y toma de la presión arterial, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, hacemos todos los datos los metemos a un algoritmo de la Fetal Medicine Foundation, y esto nos arroja una serie de números que interpretamos, ¿no? Si la paciente tiene riesgo elevado para una restricción previo a las 37 semanas, se le otorga profilaxis con ácido acetil salicílico. Es lo único que se ha visto que puede disminuir o que pudiera disminuir este tipo de patologías. Y bueno, a la paciente se le da un seguimiento mucho más estrecho, ¿no? Con la finalidad, pues, de si va a hacer la restricción, captarla a una semana antes de que la haga, ¿no? O justo en el momento en el que la está haciendo, para poder llevarla a cabo un nacimiento planeado, una vigilancia mucho más estrecha, que bueno, dependiendo del estadio de la restricción, es la frecuencia con la que la vamos a ver. Y bueno, está muy todavía en boga el uso de esteroides para este tipo de fetos previo al nacimiento. Realmente no, ya salió dentro de las últimas publicaciones que no se recomienda en restricciones, porque pudieran incluso, de por sí son fetos que ya tienen un estrés incrementado. El hecho de ponerles esteroides se ha visto que tiene alteración o bueno, repercusión a nivel neurológico. Está solamente indicado en fetos que son pequeños para edad gestacional. Hay varios tratamientos que se han intentado probar, vasodilatadores, pero realmente no modifican el curso de la enfermedad o la patología. Tal vez pudieran modificar los índices de pulsatilidad, pero no van a tratar a la patología de fondo. Hay otros que están en estudio,
arginina, por ejemplo. Sí, la enoxaparina es uno de los tratamientos que está en estudio también, pero no hay nada ahorita que nos diga ya lo pueden usar. Y la segunda pregunta, doctor, ¿me la podría recordar? En bebés por reproducción asistida, sí, en su experiencia tienen mayor alteración, mayor incidencia de alteración. Sí, por ejemplo, hablando de malformaciones, en bebés que fueron por tratamientos de reproducción asistida, tienen incluso un 3% incrementado de riesgo para presentar anomalías cardíacas, que son las que más estudiadas están en estos bebés. Anomalías como tal de neurológicas o de algún otro aparato o sistema no están reportadas hasta la fecha, y la tasa de malformación es prácticamente igual a la de otro embarazo. La única que sí está más incrementada es cardíacas, y sí tienen mayor riesgo de restricción y de preeclampsia estos tratamientos que se otorgan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Sí. Aprovechando el anuncio que comentaban de la Fundación Nene con el doctor García Alex y Juan Arnaez, recientemente también ellos tuvieron la iniciativa de hacer un grupo educativo con América Latina para difundir webinars gratuitos que sobre todo tendrán temas neonatales, neurológico neonatal, pero que están dirigidos a pediatras y neonatólogos. El grupo se llama Simbiosi y bueno, en breve les enviaremos todas. Yo agradezco también la invitación del doctor García Alex porque voy como invitada a participar por parte de México, pero este grupo de Simbiosi va a empezar a emitir estos webinars gratuitos, entonces para que estén pendientes empezará el primer webinar en septiembre y pues la idea es que sean lo más difundidos para que todos ampliemos nuestro conocimiento de neurología neonatal. Pues la comunicación con nuestros asociados está totalmente abierta, si podemos apoyar también, con todo gusto. La idea es hacer un gran equipo para el mejor cuidado de nuestros recién nacidos, ¿no? Y pues las puertas están abiertas siempre, siempre. Dani, ¿algún otro mensaje antes de dar las gracias y despedirnos? Porque ya estamos un poquito pasados. No, pues muy buenas noticias y agradecerles a nuestras ponentes. Me gustó muchísimo esta sesión. Sí, pues me uno a la felicitación de todos los que han escrito, a las felicitaciones del doctor Ibarra. Muchísimas gracias, doctora René. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Ha sido una espléndida noche y yo creo que hemos sacado un gran aprendizaje el día de hoy, ¿no? No me quisiera despedir sin antes invitarlos. El próximo 30 de septiembre vamos a tener un simposio sobre infecciones neonatales y vamos a hablar también del impacto neurológico de las infecciones. Entonces, están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Dani, muchísimas gracias por este gran apoyo, siempre. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y Dios los bendiga. Muchas gracias. En México, los principales problemas de salud pública son la diabetes y obesidad infantil. Enfermedades causadas por la mala alimentación y estilos de vida inadecuados. Somos la primer generación en donde nuestros hijos puedan vivir menos que nosotros. Las madres y niños mexicanos nos necesitan, y es ahí en donde buscamos lograr un impacto positivo en las familias de México, en nuestras familias. Hoy sabemos que eso es posible. Es en el principio, en ese momento donde una vida comienza, en donde queremos un futuro mejor para nuestros hijos, más saludable, más feliz, en donde tenemos una oportunidad única. En los primeros 1000 días de vida. Pero lo más asombroso es que el 80% de la salud futura no depende de los genes, depende de nosotros, depende del medio ambiente, en donde el factor más importante es la nutrición. Tenemos la oportunidad de ofrecerles un buen comienzo, de construirles bases sólidas y de tomar decisiones. Aquí y ahora. Podemos ayudar a madres y padres a marcar una diferencia con una educación orientada a la nutrición. Nuestra pasión por garantizar un comienzo sano en la vida inspira todo lo que hacemos. Comienzo sano, vida sana.